Bienvenidos a una nueva edición de Cata de Libros. ¿Cómo están allí del otro lado? Espero que muy bien, disfrutando de esta tarde-noche fresca. Volvió el frío con todo. Está ideal para leer un hermoso libro. Antes que nada tengo que presentar a mi compañera. Bienvenida, Laila. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Perla. La verdad que muy contenta porque, bueno, a pesar del frío, acá estamos firmes con los libros como siempre y con un invitado. Con un invitado muy especial. Aparte vamos a estar, como vos mencionabas, con este invitado, con el calor de las letras, ¿no? Siempre la palabra abriga, es como un poncho que abraza, ¿no? Sí. ¿Y qué libros tenemos para presentar hoy también? Ya estábamos fuera del aire conversando con este gran invitado que rápidamente vamos a preguntarle a Laila de quién se trata para que lo pueda presentar. Bueno, estamos hablando nada más ni nada menos que de Roberto Villalba, muy querido por todos nosotros, por todos los correntinos, pero es un hombre muy conocido porque ha vivido en muchos otros lugares. No solo que a mí me impactó que fue voluntario en la selva de Burkina Faso, en África, también vivió en Argelia. Bueno, realmente estos recorridos de vida en Francia, tiene también un interés muy interesante, muy impactante y sobre los códices mayas, porque me quedé pensando en esto de el trabajo que él hizo intenso de búsqueda en México para lograr estos códices. Bienvenido, Roberto Villalba. Bueno, muchas gracias. Realmente es un privilegio venir al programa de ustedes. Lo suelo escuchar, lo suelo ver, mejor dicho. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que yo me trabé recién cuando estaba hablando de los códices porque estaba pensando en toda esta trayectoria de vida de que usted antes de empezar empezó a contarnos cómo fue este recorrido de juntar, de ubicar los códices, de poder hacer las réplicas que hizo. Y bueno, nos quedamos a la mitad porque justo empezamos, eso fue en el corte, y bueno, nos quedó como una historia ahí por la mitad que me gustaría que la contaran, ¿no? ¿No te parece? Sí, por supuesto. Bueno, primero aclaro, porque mucha gente no sabe, que los códices son manuscritos, ¿no? Manuscritos en jeroglífico, en el caso de los mayas, aztecas, mixtecos, que ellos tenían de todo tipo, es decir, había literatura, mitología, es decir, de cualquier tipo de libros ellos los hacían y lo escribían con jeroglíficos, que son de una belleza increíble, mucho más lindo que los códices, que los jeroglíficos egipcios. La verdad que yo creo que no hay ninguna casualidad. La única vez que estos códices que permanecen, digamos, vivos, digo yo siempre, aunque estén guardados en lugares que la gente no lo puede ver, nada es casual. Yo nunca jamás pensé en esto, a pesar de que vi la única vez que juntaron los 16, nada más quedan, 16 códices en el Instituto de Antropología de México, el museo bellísimo que hay en México. Y en esa época yo hacía mucha fotografía, entonces fotografié toda la muestra, pero sin saber que eso me iba a quedar en algún chip del cerebro. Claro. Y que algún día iba a llegar, digamos, a interesarme y a formar parte de mi vida, ¿no? Yo hice artes plásticas también y conocí a un mexicano artista plástico, Juan Manuel de la Rosa, muy conocido internacionalmente incluso, y él era un papelero de alma, hacía papel artesanal de todo tipo, ¿no? Y nos conocimos allá en el ambiente de la plástica, y un día me dijo: che, te enseño a hacer papel. ¿Papel para qué? No, dale, que es interesante, te enseño, vos que haces cosas también en plástica. Y yo trabajaba en ese entonces con una técnica muy ancestral también, que es el batik. No el batik que se conoce por aquí, que no tiene nada que ver con el batik, son manchas y cosas, sino el batik javanés, de origen javanés, que es una técnica muy difícil. Y me dice: bueno, con el papel podés complementar algunas cosas. Y bueno, al final
Dije que sí, me enseñó a hacer papel y ahí me enseñó a hacer protopapel. Protopapel había solo dos en el mundo, el papiro en Egipto y el amatl, termina en TL, amatl o amate, que es el protopapel que hacían los mayas, los aztecas, los mixtecos, y las civilizaciones mesoamericanas. Entonces aprendí a hacer ese protopapel. Y un día se me ocurrió hacer un pedacito, un fragmento de un códice que tenía, no sé, un poco más de 1 metro por ahí. Y después me entusiasmé y empecé a hacer. Y bueno, en un lapso muy largo de tiempo, logré hacer los 16 únicos códices que hay, ¿eh? De los cuales solo 3 son maya. Y a pesar de eso, la escritura ya está descifrada. Bueno, sí, también nos puede contarle un poco a la gente de por qué solamente quedan 16 códices. Claro, en 1562 la Santa Inquisición mandó quemar todos los códices porque decían que eran libros satánicos. Y el que lo comenzó a quemar, digamos, fue Fray Diego de Landa, que fue el primer obispo de Yucatán, que paradójicamente era el que comenzó a estudiar los manuscritos, porque preguntaba a los indígenas, e incluso algunos manuscritos, algunos códices están escritos en español, abajo de los signos, de los caracteres, pero nunca nadie le llevó el apunte, ¿no? Claro. Entonces, el que descifra los códices es un ruso lingüista que llegó a Alemania durante la guerra y ahí encontró 2 manuscritos. Los llevó y él fue el que descifró los códices después de 450 años o 30 años. Pero qué increíble, ¿no? Impresionante. Y bueno, y después Roberto Villalba. O Claro. sea, después del ruso, Roberto Villalba Y que lo acá. tenemos acá nomás, en nuestra Porque capital. no solo que entiende de esto, sino que además hizo una réplica. No sé Sí. si hay tantas réplicas. No, hay algunos ahora, hay algunos manuscritos que se hicieron, pero no igual a los originales, es decir, son gráficamente reproducidos, pero uno lo ve y bueno, sabe que es una reproducción, Claro. ¿no? Los míos son idénticos a los originales, ¿no? Incluso he hecho también sobre protopapel y algunos sobre pergamino, que es otra confusión que tiene la gente. El pergamino no es un papel que vamos a comprar en la librería que tiene el dibujo de un rollo, ¿no? Claro. El pergamino es cuero, o sea, son hojas de cuero. Increíble. Y se hicieron miles de libros en pergamino, Qué trabajo. claro, miles. Qué trabajo el suyo. Y Roberto. Pero aclaro una cosa, Sí. no soy ni lingüista, es decir, no tengo ningún tipo de especialidad con eso. Sí, Soy sí. un amateur de esto Un y autodidacta. me gusta contar porque la mayoría de los latinoamericanos no No, conocen. tal cual. Estaba por preguntarle, usted es médico, que eso no lo dije porque me trabé con los códices y me quedé ahí, pero bueno, es médico, cirujano, es especializado en el corazón. Bueno, no es poco, ¿no? Tener un médico que después se dedica a todo esto que tiene que ver con la cultura, tiene a su vez un lugar que se llama El Flotante, que es muy querido por todos nosotros, donde, bueno, se hacen miles de actividades, pero yo te quería preguntar, en relación a la medicina, ¿algo de esto del conocimiento maya, algo de eso tiene que ver con sus cambios en encarar su carrera médica o no? ¿O eso viene por otro lado? No viene es decir, siempre hace mucho tiempo que se me interesó la medicina indígena, ¿no? Porque, es más, hoy tiene una gran preponderancia ya en algunos países. Está volviendo a los medicamentos naturales. En la naturaleza están todas las respuestas. ¿Qué hizo la química, digamos? Trató de copiar la molécula digamos, producida por cada planta y creó la molécula. Claro. Pero esa molécula no la creó la naturaleza, no la hizo la naturaleza, no es lo mismo, ¿no?
y está lleno de contraindicaciones. Ahora la mayoría de los medicamentos, por ejemplo, en los prospectos dicen no tomar más de 5 días, no tomar más de 10 días. O sea, casi, no sé, el 80% en el mismo prospecto dice eso. Por la duda no lo tomes, entonces. Claro. Es como, Entonces, en cambio, el medicamento natural se puede tomar como sea. como era antes, ¿no? Claro. Claro, como Sí, nuestros abuelos, exactamente. tomate un té de cedrón, un té de boldo, y Por- es así, extraen de los productos naturales y tiene todo un proceso químico seguramente, que ahí están los efectos adversos, ¿o no? ¿Cuál es químico? Cuando preparan las pastillas y demás, toda la industria Claro, sí, farmacéutica, digamos. Se hace la molécula, se copia la molécula, la Artificial. estructura química, ¿no es cierto? Claro. Pero no es lo mismo. Bueno, igual yo quiero ir como paso a paso contando, porque de repente vos que lo conocés un poco más decís, bueno, ¿cómo fue que decidió empezar a estudiar una medicina alternativa? Pero hay un porqué seguramente. Tengo entendido que estuvo trabajando en África, que también vivió en México. Queremos que nos cuente un poco el recorrido de Roberto como médico. No, bueno, como médico mi carrera fue tradicional. Y me recibí, hice residencia de cirugía general primero, después cirugía cardíaca. Sí. Era medio traga, como se dice ahora. Bueno. Lo que pasa que antes leíamos libros enteros de 2000 páginas. Hoy se estudia por apuntes de 10 hojas. Hay muchas distracciones, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, después tuve la posibilidad de trabajar en centro. Yo siempre digo que yo trabajé en el esplendor y en la miseria, porque me tocó 2 de los institutos de cardiología 3 con el de Brasil, más prestigioso del mundo, y también trabajé, bueno, en medio de la selva, en condiciones totalmente adversas, en grupos tribales que por sí mismos no habían llegado todavía a descubrir el uso de la rueda. ¿Cómo es operar, por ejemplo, hacer una cirugía en un lugar así? No, teníamos una infraestructura básica, digamos, porque era un hospital implantado, un hospital de esto que se arman rápidamente, hecho por los italianos, y había una asociación que se llamaba Hermanos del Mundo, en francés, que era la que manejaba el hospital, ¿no? Entonces sí teníamos una cosa básica, teníamos laboratorio, radiología básica, ¿no es cierto? Pero con eso muchas veces basta, ¿no? De hecho, bastó durante muchos años. Yo siempre digo que muchas veces una radiografía simple es más importante que una tomografía. Como la vieja escuela, digamos. Exactamente, de hay la que saber medicina. mirar. Y Roberto, ¿qué lo llevó a tener como alternativa esta nueva forma de medicina que usted ejerce, ¿no? ¿Está ejerciendo ahora? No, la verdad que yo hago cosas, pero no tengo ni consultorio, ni... Yo hoy cuido mucho a mis amigos y a mis familiares. Y en este momento hay una nueva conciencia universal que los mayas decían justamente en la 12ª profecía, que se viene la nueva conciencia universal. Le digo a la gente que lo que él señala es este libro que tiene Perla en la mano. La donde sequía universal. Ese libro que, bueno, que está lleno de Así que si cuentos. podemos mostrarlo. Yo alcancé a leer el primero, todavía no he podido leer los otros, pero Sí. ya el primero me atrapó. Y bueno, y ahí está el que él hace referencia, ¿no? Si podemos ponerlo en primer plano, la sequía universal, no sé si ahí estoy poniendo bien. A ver, ¿dónde se puede conseguir este libro, Roberto? Bueno, en Moglia Ediciones y ahí el está. Centro Cultural 7 Corrientes, en el flotante. Bien, la verdad que es un libro muy interesante, yo lo estuve hojeando un poquito fuera del aire. Ay, son interminables los libros que uno quisiera leerlos, ¿no? Ahí está, ahí se ve perfectamente. Sí, aparte los libros de Roberto requieren un tiempo, porque yo creo que la lectura de él tiene que ver casi, te diría, con la meditación. A mí me pasa con los textos de él que son realmente te llevan a pensar mucho.
a plantearte cuestiones que son como claves en la vida. Entonces los leo una y otra vez. Y son para curiosos. Sí. Son libros que te generan más cosas, ¿no? Sí, ni hablar. Y aparte me quedé con esto del manuscrito, de la profecía número 12, que si lo puede terminar de contar, entonces aprendemos todos. No, bueno, los mayas hicieron teóricamente o seguramente 12 profecías, de las cuales todas se fueron cumpliendo. Y la 12ª, que estuvo de moda hace pocos años, que decían que los mayas decían que se iba a fundir el mundo, Sí, nunca dijeron eso. Ellos lo que dijeron fue que iba a haber muchos muertos, que iba a haber muchas catástrofes naturales y que después de un gran cambio, de un cataclismo en el mundo, iba a venir una nueva conciencia universal. Eso es lo que decían. Y yo creo que está sucediendo. Las catástrofes están en todos lados, los humanos le ayudamos mucho a la naturaleza, ¿no es cierto? Y está habiendo una nueva conciencia universal. Porque antes hablar de, no sé, de yoga, meditación, de una serie de cosas, nadie hablaba. Hoy se acepta ya por la medicina la curación por la fe, la curación por la mente. De palabra. Por la palabra puede enfermar o sanar, ¿no? Y muchas veces cuando un médico hace un gesto, no sé, ve un estudio, un laboratorio, una placa, ya con ese gesto puede enfermar. Y más, muchas veces sentencia, ¿no? Sentencia, no es que diagnostica. Claro. Como usted me contaba que el 30% de los recuperados son a través de placebo, que tiene que ver un poco también, ¿no? Claro, pero ahora hay muchas investigaciones. Realmente tienen que empezar a leer eso. Sí, sin duda. A mí me interesó mucho. Yo hablé con Roberto hace un tiempo atrás y bueno, y la verdad que por eso digo que leerlo implica buscar, sin duda. Uno no se puede quedar quieto después de eso, ¿no? Y empezar a sumar. Acá tengo otro texto que se llama El ojo de Alá. No sé si a lo mejor Roberto quiere comentar qué sucede. Bueno, acá aparece un tuareg, que es uno de los personajes. Esa es una novela, o sea, una novela es un cuento largo o una novela corta, que transcurre en la antigua Túnez, la antigua y mitológica Túnez, ¿no? Sí. Que se llamaba la Ifriquilla. Yo estuve en esa ciudad, yo iba a decir borgiana, pero no, Borges. Claro. Borges es como la es lo que pasa en Túnez, ¿no? Porque es una ciudad amurallada, lleno de callejones raros y misteriosos, donde uno puede encontrar todo lo que piensa o no piensa, ¿no? O desea o no desea. Porque es realmente, podemos decir, es borgiano, ¿no? Pero entonces, una vez escuchando hablar de la paradoja de Zenón, que es Zenón de Elea, un filósofo griego, que tiene una paradoja que es la más conocida, que es la carrera de Aquiles y la tortuga, ¿no? Cómo Aquiles le da distancia, le da ventaja para que salga la tortuga y después tiene que salir a alcanzarlo, ¿no? Claro. Y en la realidad tangible, real, lo que sea, eso es muy fácil para Aquiles, le alcanza en un minuto. Claro. Pero en la realidad virtual nunca lo puede alcanzar, ¿no? Porque la división del espacio es infinito. Entonces, bueno, tendrían que leerlo para que... Ese libro te lleva, sí, por eso te digo, te genera transportarte a dimensiones distintas. Bueno, estos dos yo ya tengo ganas de leerlo, la verdad que los presto, nada más que presto. Totalmente, pero de muchos invitados que han venido, tengo que confesar que de verdad estos dos libros me generaron así como muchas ganas de leerlo, y creo que de eso se trata también la posibilidad de saber venderse. El autor también tiene que saber venderse, la verdad que bueno, Roberto lo sabe hacer muy bien.
Y El cazador de bichejos, que acá, bueno, aparece una historia real, mezclada, obviamente, como suele suceder. Te lo vuelvo a dar para que... A ver, dale, mostramos, hacemos publicidad de cada libro de Roberto. Bueno, esa es una novela Sí. de ficción biográfica. O sea, todos los personajes que aparecen ahí existieron realmente, ¿no? Es de la época de 1600, Ahí cuando comienza realmente la ciencia, ¿no? Cuando se forma un grupo de científicos en Inglaterra, entre los cuales estaban Newton, Leibniz, Robert Hooke, o sea, los sabios de la época, y ellos dicen que la ciencia tiene que ser experimental, o sea, uno tiene que proponer y tiene que demostrar, ¿no? Entonces, en esa época comienza lo que nosotros llamamos hoy ciencia. El personaje es un personaje que existió, por supuesto, de Holanda, holandés, de la ciudad de Delft, que es la segunda o tercera ciudad de Holanda, que era vendedor de telas. Él era vendedor de telas, ¿no? Pero por supuesto, para mí era alquimista. Y en su casa, sin que nadie le ayude, sin que nadie sepa, él comienza a investigar, ¿no? Y en la época en que los microscopios, hacía muy poco tiempo, fin de 1500 se arman los primeros microscopios. Los microscopios tenían aproximadamente 5 a 7 aumentos, ¿no? La potencia del microscopio. Sí. Y él fabrica una lupa realmente, porque era un pedacito de placa. Ahí está la foto en las páginas 61, 65. Una cosa que no se puede creer, ¿no? Increíble. Porque no había luz para alumbrar, Claro, como se necesitan los microscopios. Es una placa con un pequeño agujerito de 3 milímetros donde él incrusta una lente que él construyó, nadie sabe cómo, que él pulió con una técnica que nadie podía alcanzar mayor Claro. perfección que eso, y llega con esa porquería Sí, a 480 aumentos. ¿Y qué hace? Descubre el mundo microscópico. O sea, descubre los microbios, no solo los microbios, la estructura del pelo, de la uña, del hueso, de las plantas, o sea, impresionante lo que solo. Y él no Qué tenía, libro este también. ¿Viste? Te dije. Sí. y entonces es un personaje realmente muy... Aparte no se conoce mucho de su vida, ¿no? Y este otro, estamos hablando porque Roberto es así, es multifacético. Sí. El pequeño gigante de los pies de barro es un libro que yo he leído mucho, como abuela le Para cuento. niños, qué tierno. Las abuelas lo tenemos. Para niños no tan niños. No es en realidad para niños, ¿Ah, pero sí? los niños y los grandes también. Y aparte tiene ilustraciones. La ilustración es fantástica de Eugenio Led. Sí, Eugenio Led, que es un... Bueno, pero ¿cuál es la idea en profundidad de este libro, El pequeño gigante de los pies de barro, por ejemplo? Tiene su picardía el cuento. Ahí está. Tiene una moraleja, digamos, que es muchos héroes o personajes han tenido pie de barro. ¿Qué significa? Que no tenían sustento, ¿no? Era falsas piernas en este caso, ¿no? Ahí está. Habría que leerlo para entenderlo. Sí, sí. Bueno, todos estos Bueno, libros... pero llueve y desaparece, ¿no? O sea, que cualquier lluvia, cualquier tormenta, esos líderes, ¿no? Es muy interesante para pensarlo por ahí, ¿no? Que cualquier tormenta, cualquier lluvia, de la importancia de generar una buena estructura como base. Exactamente. Y transcurre, bueno, en un desierto, muy árido, ¿sí? Pero los dibujos son fantásticos. Eugenio Led es un artista fantástico. Y cómo interpretó, porque una cosa es interpretar un cuento con dibujos. Sí, no es nada exacto, fácil. ¿no? Y aparte, bueno, estamos cerca del mes del niño, así que claro. Es un texto hecho acá, por autores de acá, ilustradores de acá. Bueno, son pocos los que
hacen textos de este estilo, así que bueno, la verdad que es un placer. El último, no te traje el último, microcuentos ilustrados. Bueno, eso no lo tengo, pero bueno, por supuesto que ya queremos leerlo, sí, sí. Por supuesto. Sí, yo también, por supuesto. Pero es un divertimento, tiene... Pero bueno, para eso son los libros, Sí. ¿no? Para pasarla bien. Totalmente. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿qué les parece? Y ya seguimos conversando con Roberto, por supuesto, con Laila. Tenemos que presentar otras entrevistas también que tenemos pactadas. Pero bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más cata de libros. Qué divinos mis accesorios, por supuesto de AB Accesorios. Mira. Si necesitas relajarte o tener un mimo para vos, mira. Indira, Centro de Belleza y Spa. Tratamientos corporales, tratamientos faciales, peluquería, tratamientos fotónicos con láser, manos, pies, lifting de pestañas. En Spa, masajes descontracturantes, relajantes, drenaje linfático, depilación definitiva con Soprano Ice Platinum, cosmética Dermofarma, colágeno Vitalgen. Indira, Centro de Belleza y Spa. Regalate o regalá la experiencia Ducha Vichy. Solo en Indira, Centro de Belleza y Spa. Pedí tu turno al 3794 782313. Indira, Centro de Belleza y Spa, San Martín 1653. Durante los últimos 4 años, con el gobierno provincial, trabajamos juntos por una ciudad moderna para mejorar hoy la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero también estamos forjando una ciudad con futuro, con más oportunidades para los emprendedores, para los profesionales, con más oportunidades para que nuestros jóvenes crezcan y se desarrollen acá. Con industria, con empleo, con más viviendas, con más servicios, con más sustentabilidad ambiental. Sigamos haciendo de Corrientes la ciudad que todos queremos. Vamos juntos. Y si querés cambiar tu look, tenés que ir con ella. Te presentamos a Sandra Espínola. Seguimos con más cata de libros. Qué hermosas esas imágenes que podemos apreciar de nuestro divino puente General Manuel Belgrano. ¿Te gusta, Laila? Por supuesto, la verdad que siempre que la ponemos me admira y qué bueno que lo tengamos como placa. Claro, es como nuestra insignia de presentación. Y ¿viste? Es muy simbólico, ¿no? Sí, totalmente. Hablando de puente, porque el programa es un puente entre el lector y el autor. Quizás. Qué profunda, me encanta. Bueno, hablando con Roberto, uno... Claro, es como que uno empieza a hacer una introspección impresionante. Bueno, Laila, ahora tenemos que presentar una de las entrevistas que hemos grabado. Tenemos 2 autores que charlaron con Cata de Libros desde Posadas Misiones. Vamos a estar ahora presentando la conversación que tuvimos con Sebastián Borkowski, un autor realmente conocido y renombrado en todo el mundo de la literatura fantástica, en Misiones y en toda la región. Viene haciendo un trabajo impresionante y vamos a pedirle al señor productor que nos ponga la nota que decía más o menos así.
Desde Posadas Misiones ya estamos en comunicación con el autor Sebastián Borkowski, quien va a estar presentando algunas de sus obras en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Muy buenas, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Contanos un poquito qué obras vas a estar presentando. Bueno, voy a estar presentando dos trabajos. Cetrero Nocturno, que es un libro de cuentos que fue reeditado por la Editorial de La Paz. Es un libro que en primera instancia salió en el 2012. Y bueno, por suerte tuvo mucho éxito entre los adolescentes. Y el segundo libro que voy a presentar es El Sueño Radovan, que es una novela que editamos a principios del 2020, una novela corta. Bueno, y como para detallar un poquito, ¿de qué se trata Cetrero Nocturno? Bueno, Cetrero Nocturno son 10 cuentos, entre los cuales hay colores de la región nordeste, varios de ellos, mucha exploración de la selva y de los elementos por ahí un poco fantásticos del monte. Y además también hay escenarios universales, ¿no? Y bueno, cabe destacar que Cetrero Nocturno tiene algunos años ya en el mercado, ¿no? Y de Cetrero Nocturno se han hecho obras de teatro de algunos de sus cuentos, y también ahora salió un cortometraje que se está estrenando a nivel internacional, que es un cortometraje basado en el cuento Cetrero Nocturno, que es el cuento que le da nombre al libro. Qué bueno. ¿Y para qué edades está enfocado el libro? ¿Cuál es la idea? La idea es, o sea, el libro en realidad es para todas las edades, ¿no? Sí. Pero con el correr de los años encontró su público en los adolescentes, pero esto se dio de una manera muy linda, porque las profesoras, sobre todo acá de la zona de Misiones y algunas de Corrientes, comenzaron a probar con el libro, ¿no? Un autor nuevo de la zona, vamos a ver qué pasa. Qué bueno. Y bueno, así empezaron a probar este libro y empezó a tener buenos resultados con los adolescentes a partir de los 14, los 17 años. Sí. Y bueno, y por esa razón me comenzaron a invitar a los colegios y nada, toda una carrera que ya llevo desde los últimos 6 o 7 años más o menos, que sobre todo se debe a Cetrero Nocturno y a la buena acogida que tuvo entre el público adolescente. Qué bueno. Tus libros invitan, me contás que bueno, que habla de la selva y demás, más allá de tener fantasía, a conocer un poco los distintos lugares que tiene Misión, por ejemplo, invitan a la reflexión. ¿Cuál es el sentido más allá del cuento? Bueno, lo que busco muchas veces lo que busco como autor es invitar al lector a hacerse preguntas, ¿no? Ah, qué bueno. A indagar sobre la realidad a través de la ficción y de la fantasía. Muchas veces lo había leído, no me acuerdo dónde, pero es como la ficción a veces, o el elemento fantástico, es como esa piedrita que tirás al lago, ¿no? Que lo perturba un poco, se mueve el agua, después vuelve a quedar quieta y quizás tenés una nueva visión de lo que hay debajo. Entonces, para mí, el trabajo del arte en general y de la literatura en particular se trata de eso, ¿no? De poder generar preguntas, generar interrogantes y hacer un poco de ruido en el corazón y en la cabeza del lector. Qué lindo. Ahora contanos de qué se trata El Sueño Radovan. Bueno, El Sueño Radovan es una novela corta, bastante intensa, podríamos tratarla como un thriller, porque pasan muchas cosas muy rápido y el suspenso es un elemento clave en esta novela. Cuenta la historia de Patricio, un miembro joven de la familia Radovan, y esta familia se dedica a tener una farmacia de fachada, y a través de la farmacia venden un tipo de cura onírica en la cual los pacientes pueden descansar un tiempo muy prolongado, un par de meses o quizás años en algunos casos. Entonces,
el libro juega con dos elementos, podríamos decir. El primero es tres, la muerte o el miedo a la muerte, el perdón y el tercero, y quizás el más importante, el olvido. La novela juega mucho con esto, porque los que van a buscar esto buscan sobre todo olvidar. Y tiene un poco que ver con esa necesidad que a veces tenemos de evadirnos, ¿no? Y el sueño errado representa un poco eso. Patricio choca, el protagonista choca de lleno con el dilema ético y moral que plantea este negocio, entonces va a tomar decisiones que obviamente van a alterar el curso de esta farmacia que viene operando así desde hace muchos años. Claro. Y bueno, la verdad es que también comenzó a ser muy bien recibida la novela y hasta ahora, digamos, solo buenas noticias tuve, gracias a Dios. Y bueno, estoy muy contento, es un trabajo que la verdad me encanta y tengo ganas también, o sea, estoy trabajando en la continuación de esta novela. Ah, tiene continuación, buenísimo. Además, Sí, tuviste la posibilidad de presentarlo también afuera, con mucho éxito. y también tuve la posibilidad de presentarla en Cuba, claro, que ahí de hecho fue la primera presentación. Y bueno, se esperaban muchísimas más que Que ya después no se vendrán. dieron Claro. por los contextos, pero bueno, no importa, el libro está, seguimos con las mismas ganas de siempre, en algún momento llegaremos de nuevo al público, al contacto, digamos, con el público, así que, bueno, y sí, se presentó en Cuba, se presentó en Venezuela, sí, en Panamá también, todo vía virtual, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que en algún momento podamos volver a las ferias presenciales y obviamente ahí vamos a estar con este y más trabajo, si Dios quiere. Así que estás escribiendo ya seguramente la continuidad del sueño Radovan. Qué bueno. Bueno, Estamos con eso y como proyecto nuevo te tiro así algo que es algo en sí. lo cual estoy incursionando. Uno de los cuentos de Cetrero Nocturno hicimos una adaptación de radioteatro Qué y ganamos lindo. el primer premio acá en Misiones, con lo cual vamos a poder realizarlo, vamos a poder llevar Sí. de hecho ahora estamos en el proceso de casting, digamos, de los actores y demás, así que es algo nuevo para mí, muy lindo, estoy súper entusiasmado, así que uno de los cuentos de Cetrero Nocturno va a estar adaptado en formato de radionovela, si Dios quiere, a partir de septiembre. Esperamos que esté listo. Qué satisfacción debe ser poder darle vida de alguna manera a todas estas historias más allá del libro. Y que encima puedas producirlo también, porque de repente lo puede producir otra persona. Vos también estás en esta parte. Sí, obviamente, al igual que como comencé en el teatro, que Sí. el año pasado me acuerdo se estrenó, no, el fin del 2019 se estrenó Sicario, que fue la primera obra de teatro que yo escribí, pero en colaboración con un director de teatro, ¿no? Sí. Porque siempre opino que, o en mi caso al menos, cuando doy un paso nuevo a un universo completamente distinto, o sea, si bien es contar historias, pero estamos hablando de criterios estéticos completamente diferentes, ¿no? Así que ahora hice lo mismo de la mano de un actor amigo, José María Barrios Hermosa, que es como el coautor de este proyecto de radioteatro y es con quien vamos a producirlo. Bueno, felicitaciones, Sebastián. Veo que tenés muchos libros detrás. También me gustaría que, más allá de los tuyos, puedas recomendar alguno, como para la gente que te está viendo. Bueno, hay un libro en particular que siempre recomiendo a nivel misiones, para quien quiera conocer la cruda realidad de las misiones de principios del siglo XX, que se llama Río Oscuro de Alfredo Varela. Un Bien. libro que para mí es una joya. Y bueno, todo lo que sea para mí, Edgar Allan Poe y Lovecraft es algo sublime, que no me canso Buenísimo. jamás. Muchísimas gracias, Sebastián. Antes de despedirnos, contale a la gente dónde pueden adquirir tus libros, más allá de la editorial Librería de la Paz. Bueno, además de la editorial Librería de la Paz, en Posadas en Tras los Pasos, a través de Mercado Libre, de las redes también, compras misiones, en fin, hay varios links y bueno, pero creo que el más directo es a través de la Librería de la Paz, de la página de Librerías de la Paz, que tienen envíos y demás.
Muchísimas gracias, Sebastián, y esperamos que cuando estés por Corrientes nos vengas a visitar a Cata de Libros. Con todo gusto, con todo gusto. Chau, chau. Esta era la entrevista que teníamos con Sebastián Borkowski. Estamos acá muy compenetrados con la charla fuera de aire con el señor Roberto, así que, bueno, tenemos más noticias, Vamos a pedirle al productor que pueda poner en imágenes la invitación formal que ha recibido desde La Habana, Cuba, Librería de la Paz. ¿Ya podemos poncharla? A ver. Bueno, aquí está la invitación formal para Librería de la Paz una vez más, para la Feria del Libro en La Habana, Cuba, que se va a realizar en el 2022 del 10 al 20 de febrero, en donde en una parte piden desde la presidencia del Instituto Cubano del Libro y presidente del comité organizador de la 30 Feria del Libro del 2022, Juan Rodríguez Cabrera, y dice así, con motivo de la... A ver, ¿dónde vamos? Este año en particular solicitamos a Librería de la Paz como responsable del stand de Argentina la apertura de un espacio protagónico con motivo de la conmemoración por el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas que se cumple en 2022. Estas son imágenes que adquirimos de la primer participación que tuvo como representante de la Argentina Librería de la Paz, que como mencionaba, hicieron el pedido formal para que se le dé importante participación con respecto a todo lo que significa el 40 aniversario de Malvinas. Así que bueno, estamos haciendo importantes ediciones con respecto a Malvinas, a todos aquellos autores que estén relacionados a ellos, por supuesto formalmente invitados. Así que felicitaciones a Librería de la Paz porque en el 2022, si todo viene bien, volveremos a Cuba, a la Feria del Libro en Cuba. Y ustedes, por supuesto, formalmente invitados también. Qué maravilla, ¿no? La verdad, estaba pensando en Nilda Sena, que estuvo acá en el programa, y ella hizo una antología justamente de Héroes de Malvinas. De Héroes de Malvinas. Bueno, ella puede ser una de las participantes también. Y no solamente vamos a hablar sobre el tema de Malvinas, sino todos aquellos que quieran ir a Cuba a presentar su libro, se trabaja en conjunto con lo privado y público para que puedan participar. La verdad que, bueno, yo no conozco Cuba. Cuando estaba por ir, justo se desató el Katrina. Me acuerdo que me devolvieron los pasajes. Y bueno, me quedé sin conocer. Bueno, ahí está. El 2022 vas a presentar uno de tus libros. Dale. ¿Qué te parece? Y ¿Cómo no? lo llevamos a Roberto también. Sí, ¿Te por gustaría supuesto. ir, Roberto? Sí, por supuesto. Bueno, ahí está. Me encantó. Roberto, seguimos contigo. ¿Cómo no? De la obra que estás ahora pensando, porque sos un poco imparable, y hay una obra nueva que está en el horno. Sí, yo creo que en una semana más entra a imprenta. Sí, es también una novela de ficción biográfica, muy parecida, digamos, a lo del Cazador de Bichejo, porque es sobre un personaje justamente que era médico, Paracelso. Paracelso, estamos hablando de fines de 1400, inicio de 1500, fue el médico que cambió cambió la medicina, en una palabra. Era, por supuesto, alquimista, mago, astrólogo, astrónomo, de todo un poco, ¿no? Un estudioso de lo que hoy se llaman terapias alternativas, digamos. Sí, pero y justamente, hasta ese entonces, durante muchos siglos, se siguió con la medicina griega, sin cambiar un ápice de nada, ¿no? Sin ningún tipo de sustento. Y en cambio él empezó, como era alquimista también, empezó a hacer experimentación con vegetales, minerales, de todo tipo, y empezó a crear medicamentos ya con base de la química actual, ¿no es cierto? Y sobre todo era muy crítico con la enseñanza de la medicina, porque se seguía haciendo, digamos, la enseñanza escolástica, que se llamaba. Desde los griegos hasta entonces no había cambiado nada. Y es un personaje muy particular porque, aparte,
la novela se va a llamar Paracelso el Trashumante, porque él no se quedaba en ningún lado. O sea, estaba un mes en un lugar, lo echaban porque, por supuesto, que le decía a los médicos todo lo que tenía que decirle. Claro. Iba a otro lugar, Claro. y andaba transhumante toda su vida. Esos personajes son necesarios en la vida, ¿no? ¿Cuánta revolución, además? Me encanta. La verdad que da ganas de leerlo. ¿Cuándo va a estar? El filósofo Jung hizo un estudio de Paracelso y justamente dice que, bueno, que fue un personaje que removió todo lo que había que remover y que produjo una tormenta, digamos, imparable, justamente porque a partir de él empezó a cambiar la medicina. Bueno, ahora la medicina está también revolucionada porque, bueno, están todos sin saber qué hacer con todo esto que está sucediendo y, bueno, creo que también, ¿no? Probablemente venga una revolución grande en todos los ámbitos médicos. Yo creo que está viniendo. Sí. Volviendo un poco a lo que mencionaba, quizás no tiene mucha relación, pero a mí se me vino algo. Yo tenía un libro que se llamaba Los alimentos y las enfermedades. Y decía que de repente, no sé, si tenías un problema en la piel, tenías que consumir, doy un ejemplo, no me acuerdo ahora, más cebolla, más zapallo y demás. ¿Tiene un poco que ver con esto también? No, sí, claro que sí. Mira, ahora, por suerte, en la Facultad de Medicina de Rosario hay un posgrado de medicina ayurvédica. Ah, claro. La medicina ayurvédica es la medicina tradicional de la India. Sí. Que ahora se lo puede hacer en la universidad. Y hay otro, no sé si no forma parte del mismo programa, digamos, que dan un curso o un seminario o una especialización en medicina con chamanes, en la Facultad de Medicina de Rosario. Mirá vos, ¿y cómo sería eso? Bueno, no sé porque no fui todavía, Claro. pero sí conozco mucho, digamos, claro. lo que es el chamanismo, ¿no? Claro. Que eran los médicos de antes. De las tribus, claro. Claro. Sí. La verdad que escuchar a Roberto y todo este campo de la medicina me da ganas como de hacer un debate un día. Sí, totalmente. de a ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde aparecen estos huecos de la medicina tradicional y dónde aparece esto otro? Que yo me acuerdo que un amigo mío médico y su esposa médica, cuando el chico tenía fiebre, lo llevaban al abuelo, porque el abuelo lo curaba de palabra. Y a mí, Claro. yo me acuerdo que en ese momento me reía, le digo, ¿cómo van a llevar ustedes Sí. los dos que son médicos? Vos sabés, dice que es el único que lo cura es él. ¿Y qué le dice? No sé, porque dice solo él le Claro. habla. Y bueno, en Corrientes también Sí. muy habitual curar el ojeo, el empacho. Y escuché algo hace un tiempo, por primera vez en mis 32 años, en Santa Fe, curar los nervios. O sea, mira. ponele que estoy nerviosa un día y me voy a curar los nervios. Eso nunca había escuchado. Sí, la verdad que, bueno, hay una larga tradición en eso. Yo viví en Puigari mucho tiempo y ahí hacen como terapias del estilo así de tranquilizar a las personas con deporte, con caminatas, Bueno. con hablar de temas agradables, lindos. Bueno, hay toda una cuestión de la belleza como admiración de la obra de Dios y demás, ¿no? Bueno, con respecto a la medicina tradicional, antigua, ¿no? Yo cuando dije antes, todas las respuestas están en la naturaleza y yo creo que no me equivoco en absoluto. Todas las respuestas están en la naturaleza. El hombre, gracias al instinto, fue descubriendo cosas y descubrió para cada enfermedad que ya se conocían, todas las enfermedades se conocían, encontró su respuesta en la naturaleza. Hay una cantidad impresionante de plantas curativas que son, hoy, si ustedes salen a cualquier farmacia ya encuentran sobres de yuyos, como se llaman acá, Claro. Sí. para cada enfermedad, para cada cosa, ¿no? Sí. Y hay ejemplos de eso, hay muchísimos. Lo que pasa es que, lo que te digo, en pos de la mayor producción y aparte también de la mayor ganancia seguramente, la química tomó un papel preponderante, tan preponderante que hoy los laboratorios manejan, yo diría que manejan la medicina. Sí, además es un tema muy interesante que incluso lo hemos charlado alguna vez en el programa con la doctora Mónica Müller,
que ella escribió un libro muy interesante sobre la comparación desde la gripe española hasta ahora con respecto al COVID-19. Y ella nos contaba que la automedicación que existe en Argentina y el acceso gratuito a un montón de antibióticos que no deberían ser o sea, tendrían que tener receta, es impresionante, y que aproximadamente 30.000 personas mueren por año por automedicación. Es un número importante Sí, ese. claro. Sí, sí. No, acá no hay ninguna barrera para comprar cualquier cosa. Yo estuve hace 2 años creo que en Brasil, en el sur de Brasil, y se enfermó una persona de la delegación y resulta que fuimos a querer comprar en la farmacia un medicamento. No te dejan. Amoxicilina no te venden, a mí me pasó en Brasil. No, con receta tiene que ser. Sí. Claro. Si no, y fui con un médico brasilero. Dice, mire, yo soy médico. Sí, doctor, tráigame la receta. Sí, totalmente. No te venden. A mí me gustaría que hablemos del Flotante, que es este lugar tan querido por todos, donde funciona este centro cultural, que cobija a tantos artistas, porque hay mucha gente que vive de la actuación, que no es fácil, de la música, del teatro, y en este lugar encuentra un lugar para desarrollar su carrera. Sí, y estuvimos estuvimos muy activos antes de toda esta pandemia, porque había ya tres días de música en vivo a la semana, viernes, sábado y domingo habitualmente teatro, y había, varias cosas, digamos. Mucha gente joven. Mucha gente joven, sí. Sí, porque le damos... Hay veces que viene alguien y me dice, quiero hacer una exposición. Sí. Le digo, bueno, no hay problema. ¿Quiere mi currículum? No. ¿Tenés ganas de hacerla? Sí, quiero hacerla. Listo, ya está. Qué bueno, qué compromiso. Además es un hermoso lugar. Al lado del río no hay nada que se parezca para poder disfrutar una noche estrellada con alguien que te cuente cuentos, por ejemplo. Yo he ido a talleres de cuentacuentos, ahí fue bellísimo. Qué lindo. Sí, es de poesía. Sí. He hecho talleres con cuentistas que han venido de otros lados y venían ahí. ¿Y cuándo volvemos, Roberto? Yo tengo la esperanza de que Hagamos la compromiso, sequía universal metamos se presión, termine. porque este programa se está haciendo conocido por meter presión al aire. Así que metamos presión. ¿Qué falta para que el Flotante vuelva a recibir a la gente? Por suerte, ayer llegó una especie de retroexcavadora que mandó construir el Yacht Club, ¿no? Porque también están con barcos en la tierra, ¿no? Y lo primero que van a hacer, y ya empezaron, es a tratar de excavar un poco en el Flotante para ver si lo podemos enderezar. Pero aparte de eso necesitamos unas bombas de agua muy poderosas, muy potentes, porque por más que se haga esta intervención que ya se empezó esta mañana se empezó a hacer, necesitamos empujar, digamos, socavar, ¿no? Abajo del Flotante para que se enderece. Bueno, empezaron las obras, eso es bueno. Yo espero ojalá que bueno, y hoy tuve la promesa también del ministro de Obras Públicas de Corrientes que quiere ayudarnos, ¿no? Y probablemente mañana también vayan gente de bomberos, que hay una autobomba muy potente y moderna, parece, que tenían algún problema con el motor, y a ver si está reparado como para que con esas mangueras y esa presión que tienen, yo creo que en menos de 10 días tenemos que estar flotando. Bueno, y Dios quiera que también se restablezca, ¿no es cierto?, en nuestro río Paraná, que está tan bajo. Sí, como la sequía universal que hablaba el libro de Roberto, realmente, ¿no? Que es tan insólito. Sí, lo que pero bueno, son cosas de la naturaleza, lo importante que ya están tomando cartas en el asunto y tienen ayuda. Eso la verdad que es fundamental. Porque, pienso en la cantidad de gente que conozco, que trabaja ahí y que Claro, obviamente. porque aparte de los espectáculos hay muchos talleres. Este año el año pasado, habíamos comenzado con 28 talleres. ¡Wow! Sí. Yoga, meditación, con pintura y dibujo, tango, folclore, taller de arte y
¿cómo es? Y tecnología. ¡Qué lindo! Sí, Gimnasia, un montón de... yoga, Bueno, de todo. retoma el flotante y lo comprometemos a Roberto que venga a visitarnos nuevamente para contar qué Todos ofrece. los talleres. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Encantado. Un placer, quedan 2 minutos para las 8. Ya teníamos que habernos ido y entregado el programa, pero bueno, la verdad que impresionante. Armamos de todo, casi menos de literatura. Bueno, eso es lo lindo también. Queríamos conocer a Roberto en profundidad, a que nos cuente un poco el lado más humano del Sí, autor. el recorrido también. de vida tan interesante también. Así es, un placer, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Esto siempre ayuda mucho. Laila, ¿algo que quieras Bueno, la mencionar? verdad, bueno, para mí realmente es un placer, como siempre, escucharlo y me gusta que se haya quedado todo el programa porque esto de tener tiempo para conversar no es tan usual en la televisión. No, sí. Sí. Bueno, nos despedimos, ya comienza el noticiero central.